Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico de todos los días. Es lunes, son las 9 de la noche y es nuestro momento de detenernos, abrir las Escrituras y escuchar la voz del Señor. Vamos a seguir con personajes de la Biblia y estamos estudiando a Juan Apóstol, o el apóstol Juan. Y habíamos visto el primer punto de la vida de Juan. Dijimos que el proceso de lo que Dios hizo en su vida era muy notable, porque él pasó de ser el hijo del trueno a ser un padre amoroso. Y ahí estuvimos hablando, los dos estudios pasados que hemos tenido, hemos estado hablando de eso, de cómo Dios cambia nuestro carácter, cómo la palabra de Dios poderosa puede cambiar nuestro carácter. Entonces vamos a hacer una oración, es lo primero, y nos ponemos con el estudio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escudriñarla, estudiarla. Queremos pedirte, Señor, que nos guíes, para que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti. Si no creyésemos que esto es real, no estaríamos aquí durante tanto tiempo, 1 hora cada día. Pero creemos, Señor, nuestra fe se fortalece de día en día gracias a tu palabra que nos llena. Y vamos a seguir perseverando, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Bendícenos y ayúdanos, Señor, para que hoy también podamos escuchar tu voz, entender tu palabra. Danos sabiduría para que todo lo que hablemos no sea una cuestión de hombres. Como hemos dicho, creemos, Señor, que este tiempo te pertenece y por lo tanto vamos a estar descansando en tus manos para que tú nos guíes. Gracias por todos mis hermanos que estarán escuchando este estudio ahora o en diferido. Bendícelos, cuídalos y edifica, Señor, sigue edificando sus vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como hemos dicho, vamos al estudio bíblico. El apóstol Juan, dijimos que es uno de los escritores principales del Nuevo Testamento. Él escribe un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Así que después del apóstol Pablo es el escritor que más cartas, en este caso, escribió en la Biblia, incluido también el Evangelio y el libro de Apocalipsis. 3 cartas, un Evangelio y un libro en el Nuevo Testamento. Hace poco escuché a alguien que dijo el libro y mencionó una carta. Las cartas son cartas, los libros son libros. Es solamente un detalle, no tiene mucha trascendencia. Bien. Como podéis ver en el fondo, pues no estoy en casa, en mi despacho, tampoco estamos ya en Andalucía. El fin de semana ya pudisteis ver el domingo por la noche que estábamos en casa, pero ya nos hemos vuelto a marchar. Ahora estamos en los Pirineos, más exactamente en el Pirineo de Francia, en un pueblo que se llama Saint-Lary. Y ahí estamos descansando, pasando unos días fresquitos. Ahora en el exterior estamos como por 15 grados así, y durante el día pues no pasamos de los 21, aunque ya se ha notado que ha refrescado más por toda España. Ahí antes estaba hablando con Elizabeth, Fernando, que están por Málaga, y me decían que allí están a 28 grados en la playa. Bueno, se han suavizado las temperaturas, que hemos pasado ahí no llegó a 2 semanas, por ahí, con mucho calor, un par de semanas con muchísimo calor. Pero estamos aquí con el fresquito y vamos a estudiar la palabra. Déjame solo que miro un momentito en el chat en directo los hermanos que han escrito. Ahí está Juan Bermudo, dice: hola Víctor y mis demás queridos hermanos en Cristo, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Y Juan Vázquez también ha saludado. Bienvenido Juan, Silvia, Rodrigo. Dice ahí Juan: buenas noches mi querido pastor Víctor y mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Manuela Solí dice: buenas tardes pastor Víctor, que el Señor Jesucristo lo fortalezca, bendiciones para
los hermanos en Cristo. Y Beatriz ha escrito: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga y nos ayude a comprender su palabra. Un fuerte abrazo. Esos son los mensajes que han entrado hasta este momento. Hay ahí un grupo ya de hermanos conectados en el directo. Vamos a seguir avanzando un poquito más, estudiar la vida de estos personajes en la Biblia. Nos permite comprender realmente cómo Dios obra en la vida de una persona. Porque, bueno, eran, como te estarás dando cuenta, yo creo que ya lo sabíais, pero como estarás comprobando en esta serie, que ya vamos por el estudio, creo, número 45, si no recuerdo mal, pues estarás viendo que los personajes de la Biblia, hombres y mujeres, eran como tú y como yo, no eran distintos. Aunque su fama, la fama de algunos, nos hace verlos quizás con una visión lejana, como que estaban ahí en una posición intocable, pero no es cierto, porque ya has visto que aún los más grandes siervos de Dios, los hombres más grandes en su fe, también fallaban, pecaban, se equivocaban como nosotros. Entonces, la manera en la que Dios trataba con estos personajes es similar a como Dios trata con nosotros hoy. Decíamos, Dios cambió el carácter de Juan. Dios está cambiando nuestro carácter. Nuestro carácter se ha formado desde que nacimos y hemos ido creciendo. Nuestro carácter se fue formando por todas las circunstancias que nos rodeaban. Hemos ido aprendiendo cosas buenas, pero muchas cosas malas. Hemos ido experimentando todo tipo de situaciones, muchas de ellas quizás nos ha llevado a adquirir malos hábitos, a endurecer nuestro corazón, a ver las cosas de una forma también distorsionada. Y por eso ahora, cuando Dios ha llegado a nuestra vida, nos ha dado una vida nueva, y ahora Dios forma parte de nosotros, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro interior, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces el Señor ha comenzado un proceso de sanidad, de restauración. El Señor trata con nosotros todos los días, lo hace de diferentes maneras, pero la más sobresaliente, la que Él ha establecido como la que no se puede sustituir por nada, es a través de la palabra de Dios. Llevamos aquí, pues en marzo hizo 3 años, desde marzo ahora, ¿cuánto pasó? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya 6 meses. Llevamos 3 años y medio estudiando la palabra de Dios sin falta todos los días. Y bueno, yo recibo muchos de vuestros testimonios, así público, cuando me escribís por privado, y yo el primero que puedo dar testimonio, que si miramos para atrás en el tiempo, nos damos cuenta que no somos los mismos, no somos los mismos que el mes pasado, ni el año pasado, ni hace 3 años atrás. Y tiene que ver mucho el estar recibiendo la palabra de Dios todos los días. Porque como decíamos ayer, antes de ayer, estos días, la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios produce vida, produce restauración. La palabra de Dios nos ayuda a cambiar esos malos hábitos, esas maneras de pensar erróneas, equivocadas que podemos haber ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida en este mundo, influenciados por lo malo que nos rodeaba. Entonces, vamos a ver el punto número 2. Vamos a decir, el punto número 2 se titula Aprendió humildad, que es otra de las cosas que el Señor va produciendo en nuestra vida. Nos ayuda, nos enseña a ser humildes. Un carácter soberbio, aquel que tiene su ego ahí por las nubes, bueno, siempre es ese carácter que a los demás, a los que les rodean, no les atrae, al contrario, rechazan, ¿no? Cuando alguien lleva esa pretensión de que él es mejor que nadie, recuerda que estuvimos viendo que Juan, junto con su hermano Jacobo, pretendían ser los mejores del grupo. La petición que le hicieron a Jesús: cuando vengas en tu reino, permítenos danos lo que te vamos a pedir, que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eran los mejores del mundo. O sea, en el grupo de los 12 ellos eran los mejores, y en la historia de Israel, del cristianismo, de todo, eran los mejores, porque sentarse a la derecha y a la izquierda era el lugar de más honor. Entonces, bueno, para nada eran humildes. Juan no era una persona humilde,
por lo menos en este momento, en su juventud, se ve su soberbia, se ve su ego por las nubes. Y entonces, pues Dios tiene que tratar con él. Cuando decíamos que pasó de ser hijo del trueno al padre amoroso, esto tenía que ver con esa parte del carácter de Juan que era impaciente, intolerable, o sea, no era para nada como describe 1 Corintios 13 lo que es el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se envanece, etcétera, ¿no? Al contrario, Juan estaba en su mundo, estaba pensando ahí cómo él iba a ocupar las mejores posiciones. Si en una aldea lo rechazaban, ya estaba dispuesto a que descendiese fuego del cielo y los consumiese a todos. Tenía que aprender mucho. Todos hemos tenido que aprender y todos seguimos aprendiendo. El proceso que Dios ha empezado en nuestras vidas no se ha terminado. Aún tenemos que seguir creciendo, progresando en todas estas cosas. Y la carrera que tenemos por delante, como decía el apóstol Pablo, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque es necesaria esa paciencia para poder estar siempre entendiendo y siguiendo los pasos de lo que Dios pretende en nosotros, en cada uno de nosotros. Aprender a ser humildes es una tarea pendiente siempre en cada uno. Nunca tendremos suficiente humildad. Y a veces será difícil ser humildes, porque alguno puede pensar, pero está mal reconocer cuando haces algo bien, reconocerte en tus logros. No, no está mal, no hay ningún problema en eso. O sea, si alguien ha hecho algo por méritos y se le reconoce, eso no es malo. Lo que es malo es cuando uno se eleva a sí mismo a lo más alto. O sea, si los demás hablan bien de ti, eso está bien, es bonito. Si tú hablas bien de ti mismo, eso queda mal. O sea, si yo digo yo soy el mejor, yo soy el más fuerte, yo soy el más guapo, yo soy el que mejor habla, yo soy el que... Si uno habla bien de sí mismo así, te van a decir, como se dice ese refrán, tú no necesitas abuela. ¿Por qué dicen eso? Porque son las abuelas las que ponen por las nubes a sus nietos, ¿no? Son las abuelas las que mi nieto es el más guapo, es el más listo, el más de todo, ¿no? La Biblia dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debamos tener. O sea, siempre va a existir la realidad de que tenemos que tener un concepto de nosotros mismos. ¿Y cuál es el concepto que debemos tener? ¿Cuál es el concepto adecuado? Repito, echarse flores uno a sí mismo no es bonito, no está bien, aunque pueda ser verdad lo que estás diciendo. Pero también uno tiene que reconocer dónde está. Si yo digo, yo soy pastor, pastoreo una iglesia, el Señor me está usando para dar cada día un estudio bíblico, bueno, simplemente estoy reconociendo lo que estoy haciendo. No estoy añadiendo nada a esa información. Si yo dijese, como he dicho antes, no, yo soy el mejor, nadie da los estudios como yo, imagínate lo feo que quedaría eso, ¿no? Ahora bien, o sea, reconocer lo que tú estás haciendo, tienes el concepto que debes tener. Pero, en un caso así, la humildad, ¿dónde se refleja? Bueno, pues la humildad es quitarte tú los méritos y atribuirlos a quien los tenga. En este caso, el Señor, cuando servimos a Dios, el Señor es el que tiene los méritos. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, si tú estás haciendo un buen trabajo en la iglesia, si tú estás haciendo una buena labor en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo que se refiere relacionado con la iglesia, pues dale gracias a Dios que te está usando. Da gracias a Dios que te está utilizando para bendecir a otros. Yo reconozco a mis hermanos que están siendo usados por Dios, ¿en qué? En su disposición. Porque recuerda que la diferencia no radica en que unos son mejores que otros, sino en la disposición que cada uno tiene. Yo valoro muchísimo, para mí es lo más valioso en una persona es su disposición. Cuando alguien dice, mira, yo estoy ahí para servir en lo que haga falta, contad conmigo para lo que sea. Señor, úsame según tu voluntad en lo que tú quieras. Eso es lo que Dios necesita de una persona.
su disposición a servir y hacer lo que Dios le pida. Entonces, a partir de ahí, el Señor es el que lo hace todo. Yo reconozco a esos hermanos que tienen ese corazón de servicio, esos hermanos que están dispuestos a poner las cosas de Dios en primer lugar, a dejar lo suyo en último lugar. Ahí hay que reconocerle a esos hermanos su capacidad de negarse a uno mismo y poner las cosas de Dios en primer lugar. Pero en las manos de Dios, Él es el que hace todas las cosas. ¿Qué enseñó Jesús relacionado con lo que vimos de que Juan y Jacobo dijeron, nos queremos sentar a tu derecha y a tu izquierda? ¿Qué es lo que Jesús les enseñó a los apóstoles? ¿Qué les dijo? Él trató mucho el tema de la humildad, porque es esencial. Si quieres que Dios te use, tienes que ser humilde. Si no, a los que son vanagloriosos, soberbios, orgullosos, Dios no puede utilizarlos. Necesitamos ser humildes para ser útiles en las manos de Dios. Vamos a ver algunos de los textos relacionados con esto y que Jesús enseñó a los discípulos, a los apóstoles, relacionados con la humildad. En Mateo 10 estábamos viendo allí cuando ellos le pidieron a Jesús que sentarse a la derecha y a la izquierda, y allí en el versículo 31, Marcos 10:31, dice: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los que se ponen en primera fila, los que pretenden ser los primeros, al final se van a quedar los últimos. Y en cambio los que se quedan los últimos van a ser los primeros. Una vez Jesús dijo, si llegas a un lugar y es nuevo, no has estado nunca por allá o pocas veces, no te sientes en la primera fila, siéntate en la última. Eso dijo Jesús. ¿Por qué? Y lo argumentó. Dijo, porque si te sentaste en primera fila y no debías estar ahí, pues alguien vendrá y te dirán, oye, ¿tú qué haces sentado ahí en la primera fila? En cambio, si te sientas en la última fila, quizás vengan y te digan, no, por favor, no te quedes ahí en la última fila, ven, pasa aquí delante. Y entonces quedas bien. Es como lo que antes decíamos, si tú hablas bien de ti mismo, quedas mal. Si los demás hablan bien de ti, entonces eso está bien, quedas bien. Pues lo mismo en este asunto. Esto puede parecer algo ilógico según la perspectiva del mundo. Es como una paradoja. En este mundo, este principio ni se enseña ni se entiende. Que los que quieran ser los primeros se queden los últimos y que los que están allí los primeros terminarán quedándose al final. ¿Quién entiende eso en el mundo? No se entiende. En el mundo se te enseña que si tú quieres progresar, si quieres ganar, si quieres ocupar el mejor puesto, tienes que pelear y tienes que ponerte el primero. Pero evidentemente aquí está hablando de algo más profundo que simplemente adquirir algunas cosas de este mundo. En el mundo, sí, eso es una realidad. Si quieres conseguir en este mundo algo, tienes que dar codazos, pasar por encima de la gente, pelear para ponerte el primero. Eso ocurre en el mundo. Pero en las cosas de Dios es al revés. Esa es la paradoja, lo incomprensible. Hemos estado en la línea de la Concepción, en Jerez de la Frontera, la línea fue hace 2 años, en Jerez de la Frontera, con el 54 Congreso de las Iglesias de Cristo. El año pasado, en la línea de la Concepción, estábamos en un hotel, había buffet libre, comíamos genial. En este hemos comido bien, pero no era buffet libre. O sea, había un primer plato, había un segundo plato, había allí para que te pusieses tú un poco de ensalada y había postres. Entonces las cosas eran como así, más sencillas, más simples. Entonces yo observé que algunos días de postre normalmente había manzana, plátano, naranja, algo así. Pero algún día pusieron algo diferente. Un día pusieron sandía, otro día pusieron helados. Y entonces yo observé que muchos hermanos
ante el temor de que se va a acabar la sandía y me voy a quedar sin, pues ya se daban prisa en llevarse la sandía a la mesa o el helado a la mesa y tenerlo ahí. Yo el día que había helado, pues cuando terminé de comer, dije, voy a ver si hay helado. Y no vi por allí, y digo, ya se acabó. Y no, es que no había mirado bien, estaban allá arriba, ¿no? Pero eso está mal, ¿no? No pasa nada. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Pues que si quieres sandía, ponte el primero, que después se acaba y te quedas sin. Pero en las cosas de Dios no es así. No tengas prisa. Resulta que en las cosas de Dios, permitidme la metáfora, la comparación, aquellos que corrieron y se pelearon para coger el trozo de sandía, resulta que no se dieron cuenta que los últimos, cuando llegó su turno y la sandía ya se había acabado, resulta que sacaron los dulces más exquisitos, las frutas más exóticas, todo lo mejor. Entonces los primeros dijeron, ay, si me hubiese quedado el último, ahora cogería las mejores frutas, los mejores postres. Esto es una metáfora, ¿eh? En el mundo no suele pasar. En el mundo, si quieres algo, espabilate, porque como te duermas, dice un refrán aquí en España que el que se fue a Sevilla perdió su silla. Como te despistes un poco, te quedas sin tu posición, lo que buscabas. Por eso a veces nos cuesta entender los principios del reino de Dios, porque en el reino de Dios es al revés. Si alguno quiere ser el primero, que se ponga el último. Si alguno quiere estar en primera línea, que sea el servidor de los demás. Lo entendemos, lo sabemos, porque lo aceptamos por fe, conocemos la Biblia, pero practicarlo, lo practicamos, eso es humildad. Cuando no miras por lo tuyo propio y te quedas en último lugar para que los demás puedan ser bendecidos. Cuando te preocupan más los otros que tú mismo, entonces estás haciendo lo correcto. Cuando no te crees merecedor más que otros, cuando no te crees mejor que otros, entonces estás practicando la humildad. Aquí mismo en Marcos, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 9, versículo 35, ahí Jesús ya había dicho, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así que era un tema que Jesús ya iba repitiendo de vez en cuando. ¿Por qué? Porque a los apóstoles les pasaba eso. A los apóstoles siempre estaban peleando quién en el reino de los cielos sería el más grande, el mayor de todos, quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda de Cristo. Eso no es humildad. Juan está aprendiendo a ser humilde. Me vuelvo al capítulo 10 otra vez y ahora avanzo un poquito más y leo versículo 42 al 45. Estamos en Marcos 10, 42 al 45. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta cómo ahora Jesús sigue insistiendo? Fíjate, ¿eh? Solo estamos mirando en 2 capítulos. Capítulo 9, Jesús está enseñando, no te pongas el primero, el que se pone el primero va a ser el último. Si quieres servir, si quieres ser el primero, ponte en la cola, sé el servidor de todos. Capítulo 10 sigue insistiendo en lo mismo, por la mitad del capítulo al principio, por la mitad final del capítulo sigue insistiendo en lo mismo. Es un tema fundamental en la vida del creyente, ser humilde. No es fácil adquirir y vivir en humildad, porque el ego siempre está luchando por salir, por aflorar, estar ahí como protagonista.
¿A quién no le gusta cuando haces las cosas bien que se te reconozca, que te halaguen, que te alaben, que digan cosas bonitas de ti? A todos nos gusta. Y repito lo que he dicho antes, no está mal reconocer lo que uno hace. No está mal reconocer a aquellos que están haciendo lo correcto. Muchas veces, a lo largo de mi vida como pastor y maestro, pues este tema va saliendo muchas veces, porque el Señor nos lo tiene que ir recordando. A veces ya si nos vamos subiendo demasiado, el Señor tiene que llamarnos la atención. A veces la tribulación viene en nuestra vida para que aprendamos paciencia, humildad. Y me acuerdo una vez que hace tiempo, en una clase del seminario bíblico de fe, estábamos hablando de la humildad y yo estaba hablando así, pues como hoy estamos hablando, ¿no? De que tenemos que ser humildes, no tenemos que buscar el aplauso, no tenemos que buscar el reconocimiento, tenemos que tener la capacidad de estar dispuestos a servir en aquello en que se nos pida que sirvamos. Y entonces me acuerdo que los hermanos que estaban en esa clase, muchos que estaban en esa clase, otro día coincidimos en otra reunión. Y en aquella reunión, pues me acuerdo que yo canté unas canciones. Y entonces muchos hermanos, al terminar de cantar yo, pues aplaudieron, ¿no? Y una hermana que había estado en aquella clase del seminario, se hizo así a todos, no le aplaudáis, no le aplaudáis porque Víctor no quiere que se le aplauda. Y entonces quedó ahí como la cosa un poco rara, ¿no? Entonces yo no le di más importancia a ese detalle, pero no me refería a eso. Cuando en nuestra iglesia, ahora en el Congreso, en muchos lugares, cuando un hermano, hasta cuando predica y termina, se le aplaude. Cuando alguien canta una canción, se le aplaude. Cuando alguien sale y da un testimonio, se le aplaude. Eso no es darle adoración a la persona, o no estamos exaltando al hombre, estamos aplaudiendo algo que se ha hecho y que está bien hecho. Si yo escucho a un hermano mío contar su testimonio y decir, pues yo estaba perdido y escuché el Evangelio, creí y fui salvo. Yo estaba perdido y el Señor me encontró. Cuando termino de explicar todo eso, yo aplaudo y abrazo a mi hermano y lo felicito y le digo, enhorabuena. Cuando escucho a colegas míos, pastores, en estos días en el Congreso, he escuchado a muchos hermanos compartir la palabra y al terminar yo me acerqué a todos y les dije, me ha gustado mucho la predicación que diste porque hablaste en la palabra de Dios y Dios nos ha bendecido. Me gusta cómo explicaste esto, así que felicidades. Estoy animando a mi hermano. Sería distinto que yo voy ahí y le hago la pelota, ¿no? Eres el mejor, no he escuchado nunca a un predicador mejor que tú, es que tu porte, bueno, y más alto y más guapo como tú ninguno y tal. Si te pones a hablar así a alguien, eso ya no es lo correcto, no estamos hablando de eso. Reconocer lo que alguien hace, correcto. Exaltar a la persona aún por encima de Dios, no, eso no se puede hacer. En mi iglesia hemos hecho algún homenaje a alguno de nuestros hermanos mayores que estaban ya a punto de despedirse, irse con el Señor. Ahí recuerdo que hace unos años a nuestro hermano Félix Benlliure le hicimos un homenaje en mi iglesia. Invitamos a sus amigos más especiales y ahí vinieron amigos nuestros y amigos suyos muy especiales como Juan Antonio Monroy, Antonio Cruz, Eliseo Vila, etcétera, ¿no? Vinieron muchos personajes y si no lo visteis, está por ahí por Facebook, lo podríais ver. ¿Qué se hizo en ese homenaje? ¿Se exaltó a la persona hasta el pedestal más alto? No, se reconoció una vida de servicio. Se le reconoció que durante todos sus años, ahora que tenía más de 80 años, pues él se desgastó, ayudó a otros, bendijo a otros, trabajó arduamente en la iglesia, aportó muchas cosas y en un homenaje muy sencillo, pero muy entrañable, reconocimos la fe de una persona. Es como cuando Pablo decía, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué no dijo directamente, sed imitadores de Cristo? ¿Se estaba poniendo él en un nivel elevado?
¿Estaba exaltándose? No. Pablo tuvo que tratar con el ego, con la vanagloria. Y de hecho el Señor lo tuvo bajo control para que no se lo llegase a creer desmedidamente. Por eso cuando él explica que hay un aguijón en su carne, dice, tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, y él explicando todo eso, 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite y el Señor me ha dicho bástate mi gracia, etc. O sea, él explica y dice, y esto me ha sido dado para que yo no me lo llegue a creer, para que no me llegue a creer que soy importante, que estoy ahí haciendo cosas más importantes y grandiosas que otros hombres, para que no me vanagloríe, dice Pablo. Y claro, es muy fácil caer en la vanagloria cuando Dios te está usando con poder. Pablo predicaba y se convertía a la gente. Dios obraba milagros a través de Pablo. Pablo experimentó cosas que yo diría que ningún otro hombre experimentó. A Cristo se le apareció unas cuantas veces a lo largo de su vida. No solo fue en el camino a Damasco. Después del camino a Damasco, la Biblia dice que Jesús le hablaba, le decía, le guiaba. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice, y oyó cosas que nadie ha escuchado jamás. Entonces, para que no me vanagloríe, me ha sido dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón le recordaba cada día a Pablo de que él era un hombre, solo un hombre. No era ni un semidios, ni un hombre superior a los demás, no, era un hombre. Por eso si una persona humilde dice, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, imitadme, eso no tiene problema. ¿Por qué? Porque el foco no lo está dirigiendo a él, sino a Cristo. Pablo escribe sus cartas y cómo se presenta como el apóstol número 1. No, él dice siervo, esclavo de Jesucristo, apóstol por la gracia de Dios. No me lo merezco, por su gracia. Y yo que soy solo un esclavo, un siervo de Jesús. Cuando él habla, podría haber presumido y podía haberse puesto en lo más alto, pero Pablo habla de sí mismo entre los apóstoles como el más pequeño. Él está explicando cuando Jesús se apareció. Y él está diciendo, se apareció una sola vez a 500, después se apareció a Pedro y a otros, después se apareció a Jacobo, después dice, y por último, se me apareció a mí, como a un abortivo. Yo, que soy el más pequeño entre los que no merezco ni llamarme apóstol. Y él llega a explicar una vez la razón, dice, porque yo perseguí la iglesia. Él no se sentía orgulloso de sí mismo. Él sabía que estaba donde estaba por pura gracia. Cuando alcanzamos ese pensamiento en nuestra mente, cuando tú reconoces y te das cuenta que donde estás no es por méritos propios, sino porque Dios tiene misericordia de ti. Cuando tú entiendes eso, estás en el buen camino de la humildad. Dios te va a poder usar grandemente. Dicho de otra forma, Dios no te va a utilizar con poder y en cosas grandes si Él ve el peligro de que te vanagloríes, de que te llegues a creer el mejor aquí de todos. No, porque Dios no va a alimentar tu ego. Dios no va a coger y te va a exaltar hasta allí arriba donde te vas a perder. No, tenemos que aprender humildad. Cuando tú reconoces que estoy donde estoy por pura gracia, todo lo ha hecho el Señor, yo lo único que hice fue ponerme en sus manos y el Señor lo hizo todo, entonces estamos en el buen camino. Juan va a aprender humildad. Tristemente a veces hay que aprender por las malas experiencias, a través del sufrimiento. Pero lo importante es que Dios nos vaya llevando. ¿Te parece, hermano? Tony dice, el aguijón te recuerda que la gloria es de Dios. Claro, exactamente. Mira, en Lucas 14, versículo 8 al 11, Lucas 14, del 8 al 11, dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él.
y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que en él se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús está explicando una especie de parábola, pero con una enseñanza práctica para nosotros. Y todo esto lo está explicando, pero aplicándolo a lo que es nuestra vida espiritual. Por eso la aplicación final. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La ilustración es muy gráfica, antes lo estábamos refiriendo, ¿no? Si tú llegas a un lugar, no te pongas en la primera fila, no sabes ni siquiera si esos lugares están reservados. En las iglesias, en muchas iglesias los sitios no están reservados. En una boda, que es lo que aquí se dice, a veces sí. Un funeral, una boda, las primeras sillas se reservan para las familias más cercanas, para las personas que tienen alguna participación, en fin, a veces en las iglesias también pasa. En otras iglesias no, cada uno va y se sienta donde quiera, ¿no? Pero aquí se está explicando un principio. No te sientes en la primera fila, porque a lo mejor el que te invitó después viene y dice, no, este sitio está reservado para otro. Y de pronto te tienes que levantar y tienes que irte para atrás, ya casi todos los sitios están ocupados y tienes que recorrer todo el pasillo hasta el último lugar y ahí la gente mirándote y pensando, mira, este se sentó en la primera fila. Tony está por ahí, es pastor ahí en Tarragona. Me parece, Tony, que en nuestras iglesias, a ver si tengo razón, no suele pasar eso. Yo creo que nuestras ovejas, nuestros hermanos son humildes, 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 porque ¿qué pasa? Se sientan siempre en las últimas filas. Tenemos constantemente el pastor desde el púlpito a veces decir, hermanos, por favor, no os quedéis detrás, mira, hay sillas aquí delante, veniros para adelante. Es porque son muy humildes. Sin duda, ¿no? Bueno, suele pasar, no sé si por vergüenza, por humildad, pero a veces tenemos que decir, no os quedéis al final, venid hacia adelante. O es que han entendido muy bien esta enseñanza de aquí de los evangelios. Pero bueno, recuerda, esto se está aplicando a lo espiritual. Recuerda, en la iglesia es distinto al mundo. En la iglesia sé humilde. No busques protagonismo. Eso no quiere decir que no estés dispuesto a servir. No, sí, claro. Cuando digan, necesitamos a un hermano, levanta tu mano. Cuando alguien te diga, oye, estaría dispuesto, di, sí, estoy dispuesto. Eso no es soberbia, eso no es vanagloria, eso no es orgullo, eso es disposición. Eso es estar dispuesto a servir, a hacer lo que el Señor te pide que hagas. Participar, colaborar. Y claro, algunos hermanos que están ahí brillan. De pronto están siempre en los primeros lugares, están ocupándose en todo, el pastor cuenta con ellos para todo, pero no es para exaltar a la persona, es porque esa persona tiene disposición de servicio. Pero a veces otros hermanos que no están ahí tan en primera fila tienen celos de estos que son visibles. Pero yo a veces que me he encontrado así con personas que de pronto tienen celos de los que están al frente, de los que participan, de los que hacen, les he tenido que decir, si tú tuvieses la misma actitud, si tú tuvieses la misma disposición, si tuvieses la misma humildad, también estarías ahí. Pero algunos hermanos que lo primero que le ves cuando hablas, cuando precisamente es eso, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, Cuando tú ves a estos hermanos, yo como pastor difícilmente a uno de estos lo voy a poner al frente, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya se pone a sí mismo. Que no te pase como aquel que un día fue al pastor y le dijo, pastor, el Señor me ha dicho que este domingo que viene tengo que predicar yo. Y el pastor le dijo, me parece muy bien, pero hasta que no me lo diga a mí no vas a predicar.
No sé si ocurrió de verdad o es una historia que alguien se inventó, pero refleja esa situación incómoda que a veces ocurre, ¿no? Que hay gente aún disfrazándose de, no, yo quiero servir a Dios, pero lo que quieren es brillar entre la multitud y que se les reconozca, pues evidentemente no es el camino. El que quiera ser enaltecido será humillado. El que se humilla será enaltecido. Así dijo Jesús aquí en Lucas 14:11. Hay muchos textos en la Escritura que hablan de esto. También hay otro texto que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Es parecido a este que acabamos de leer aquí. Sé humilde. Una persona humilde es una persona con la que a uno le gusta estar. Es una persona que tiene un carácter agradable. Yo los veo hermosos a los hermanos que son así humildes. Hay señales de esa vanagloria, ¿no? Cuando tú estás hablando en un grupo y siempre hay uno que es el que tiene la razón en todo. Todos los demás están equivocados. Esos son esas señales de aquel que es orgulloso, que es vanaglorioso, ¿no? Si tú dices, bueno, en este asunto yo creo que y siempre hay alguien que te corrige, no, tú estás equivocado, esto es así, 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 así. El que siempre tiene la razón en todo, ¿no? Bueno, todo eso es feo, o sea, la persona no se da cuenta, pero todos los demás lo miran raro. ¿Por qué? Pues él no se da cuenta, pero los demás, él consigue lo contrario a lo que pretende. Él consigue o sea, él pretende brillar. Él pretende estar arriba de todo y que todos le aplaudan. Y lo que ocurre es que todo el mundo le da de lado, le dice, no, hombre, este se lo tiene muy creído. Esa es la expresión. Este se lo tiene muy creído. Hermano que me escuchas, si tú ahora sospechas que puedas ser uno de esos, bueno, pues pídele al Señor que te dé sabiduría. Intenta hacerlo al revés. Intenta buscar ser humilde. Si tú dices, bueno, yo no soy muy soberbio, bueno, todos tenemos que seguir aprendiendo humildad, ¿eh? Juan aprendió humildad y se demuestra en sus escritos. Recuerda, él escribió el Evangelio, 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Y cuando tú lees lo que Juan escribió, te das cuenta que él había aprendido humildad. O sea, él no escribe hasta que ya han pasado años. Cuando Juan escribe, lo primero que él escribió fue el Evangelio, pero estamos hablando ya de habían pasado ya como 30 años después de que Jesucristo había muerto y resucitado y ascendido a los cielos. O sea, no es que Juan escribió ya, ningún evangelista escribió inmediatamente o durante la vida de Jesús. Cuando Juan escribe en la Biblia libros inspirados y cartas inspiradas, ya han pasado años, ya tiene un recorrido, ya se nota que ha adquirido humildad. Quizás el hecho de que casi todos estos hombres no escribieron antes de este momento, quizás sea precisamente porque necesitaban tener esas cualidades para poder servir. Es lo que yo antes os he dicho. Yo no le puedo dar a una persona para que predique a alguien que es soberbio, que es vanaglorioso. ¿Por qué? Pues porque el mensaje no va a tener una trascendencia, una influencia. Algunos que salen a predicar se pasan el mensaje hablando de sí mismos. De lo único que hablan es de sí mismos. Porque yo, y porque yo, y porque yo. Tú puedes poner un ejemplo, un testimonio tuyo en cualquier momento, puedes hablar de ti, de algo que te pasó, eso es lícito, no solo se puede, se tiene que hacer. Dar el testimonio, explicar algo que tuviste que aprender, el Señor algo que ha hecho contigo, pero no prediques sobre ti. No dediques la hora de la predicación a hablar de lo maravilloso que tú eres. Entonces esa persona no está capacitada para predicar, no puede predicar. Y seguro que se siente muy ofendida porque el pastor no le permite que predique. ¿Por qué? Porque él piensa es que yo tengo que predicar, yo soy el mejor predicando, yo tengo mucho que hacer porque soy... Y ahí se está denotando de que
Cuando ni siquiera si el pastor no se da cuenta, cuando alguien tiene que hacer algo en la iglesia, aunque el pastor se despistó y no está ahí por el asunto, no te preocupes, porque Dios es el Señor de la iglesia, Cristo es el que la edifica, el que la compró con su sangre, y tú terminarás estando donde tengas que estar. Pero si estás tan preocupado de que tú no te reconocen y no te ponen ahí en lo alto, eso es una señal, un síntoma de que quizás hay demasiado ego dentro de ti y tienes que rebajar ahí. El Señor tratará contigo para que realmente puedas ser un instrumento útil en sus manos. Cuando tú lees los escritos de Juan, él ya es veterano, él ya ha recorrido un camino, entonces vemos que realmente Juan había aprendido humildad. En el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan, nunca él se menciona a sí mismo con su propio nombre. Él nunca dice, y yo Juan, o habla en tercera persona, y Juan fue, no, nunca menciona su nombre. Eso es una señal de humildad. De hecho, cada vez que se menciona a sí mismo, no por su nombre, siempre lo hace en referencia a Jesús. Si no te pensaste esto, léete el Evangelio de Juan y fíjate en este detalle que yo te estoy diciendo. Cuando él habla de sí mismo, no lo hace así porque él se pone de pronto ahí. No. Nunca se refiere a sí mismo con su nombre, y cuando lo hace, cuando se refiere a sí mismo, siempre es en referencia a Jesús. En todo el Evangelio no se menciona ni una sola vez su nombre, como os he dicho. Entonces, ¿cómo sabemos que es él? Bueno, habla de sí mismo así en tercera persona, como uno de los discípulos, o también dice de sí mismo el discípulo al que Jesús amaba, o que era amado por Jesús. Mira, os voy a mostrar algunos textos. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan 13, voy a leer el versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. No dice, y yo estaba allí. Dices, pero está mal decir y yo. No, no está mal. Recuerda, no es el que tú hables de ti mismo en un momento dado, es la actitud que tú tomas, es cuando tú te presentas a ti mismo siempre como la estrella, el que tiene la razón de todo, el que sabe más que nadie, el que siempre promocionándote a ti mismo y hablando de ti maravillosamente. Eso sí es el problema. Pero la actitud de Juan denota esa humildad. No dice, y yo estaba allí al lado de Jesús recostado sobre él, y no. Él dice, y uno de sus discípulos, al que Jesús amaba. Y algunos dirán, pero eso no es pretencioso decir, mira, este era el discípulo amado, como diciendo, y los otros no. No se refiere a eso. Él se sentía amado. Él está diciendo, Jesús me ama. Pero lo está diciendo así, precisamente con humildad. No dice, y yo me merezco ser amado, sino lo está diciendo como que no me lo merezco, pero Él me ama. A eso es lo que se refiere. Juan entendía que Jesús amaba a todos los discípulos. Si te fijas en el versículo 1 de aquí de Juan 13, que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, ¿escuchaste? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, él nunca dijo, Jesús me ama a mí, a los otros no, los ama menos. No, él habla de cómo Jesús ama a todos. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando él se refiere a sí mismo como el discípulo amado, lo que hace es llevar esa acción de Jesús al terreno personal. Yo espero que tú hagas eso. Eso no es falta de humildad, eso es reconocer lo que Dios hace en tu vida. Yo digo, Jesús me ama.
Yo sé que Dios me ama. Estás haciendo personal algo que se puede hablar generalizando, pero el mensaje del Evangelio y el amor de Dios es personal, es íntimo, va en tu dirección y es para contigo. Entonces su Evangelio es el único que recoge en detalle algunos momentos de una máxima expresión de amor de Jesús hacia los demás, como por ejemplo la acción de Jesús cuando le lavó los pies a todos los discípulos. A Juan le llamó muchísimo la atención ese acto de Jesús. Seguro que le impactó, porque en ese momento, recuerda, él es joven. Él está ahí pensando, yo me tengo que sentar a la diestra de Jesús, y de pronto un día ve al maestro ceñirse una toalla, coger un lebrillo de agua, y la tarea que un esclavo tenía que hacer, se pone a hacerla el maestro. Eso debió causarle un impacto tan tremendo que de todos los evangelistas, Juan es el que con todo detalle y más extensamente relató ese momento en el que Jesús lavó los pies a todos los discípulos. La humildad se refleja en sus escritos, en su manera de hablar. En sus epístolas, las cartas, la primera que es la que estamos estudiando los martes, su manera de hablar, hijitos, amados, y él habla de sí mismo en esas cartas como un hermano, como un hijo de Dios. En ningún momento pretende ser el mejor de todos o el que está ahí enseñándole a todos. Mira, te lo voy a mostrar en 1 de Juan 3:2, por ejemplo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Él habla de sí mismo dentro del conjunto de los demás hermanos. Somos hijos de Dios. No es yo soy el apóstol y vosotros sois los hijos y... No, Él tiene esa actitud en la que Él se mira a sí mismo y se da cuenta que no es mejor que nadie. Incluso en Apocalipsis, porque fíjate que Juan tuvo una experiencia y una misión única. Ni Pablo tuvo algo parecido. A Juan se le encomendó escribir el Apocalipsis y para ello fue llevado hasta los cielos para ver cosas que nadie ha visto, para escribir y contarnos cosas que si Dios no se las muestra hubiese sido imposible. Y él en ningún momento, ni siquiera en ese contexto privilegiado, en ningún momento se muestra como alguien que es mejor que otros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, mira lo que dice. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, tal. ¿Has visto cómo él se identifica? Yo, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, copartícipe vuestro en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él le está escribiendo a todos los hermanos. Esto no va dirigido a los apóstoles. Los apóstoles ya están todos muertos, Él es el único que permanece con vida. Esto va dirigido a todos los hermanos, los que llevan 2 días de creyentes y los que llevan ya toda una vida. Y Él dice, yo soy copartícipe vuestro, soy hermano vuestro, somos una familia. No se ve a sí mismo como mejor que nadie. Si quieres que Dios te use, tienes que ser humilde. Si alguien preguntara esto, ¿por qué tengo que ser humilde? Pues esa es la principal razón. Porque Dios jamás utilizará a alguien que no tenga esa capacidad de mirarse y verse pequeño. Dios quiere coger tu vida vacía y llenarla a Él. No quiere que llegues ya con tu vida llena. El Señor es el que va a producir todo en nosotros. Además, no sé si te has mirado bien. Ves al espejo y te miras un poco. ¿Te consideras diferente a otros? ¿Mejor? Igual no te has mirado bien. Cuanto más te miras,
a través de los ojos de la palabra de Dios, a través de los ojos de Dios, más pequeño, más malo, más insignificante te vas a ver. Cuando te miras a través de los ojos de este mundo, pues sí, ¿no? Entonces a lo mejor tienes muchas cosas de qué vanagloriarte. Pero delante del Señor, ¿de qué te vas a vanagloriar? El Señor es todo. Él sí es digno de ser alabado y reconocido. Él es el más grande. A Él se le debe dar toda la gloria. Nosotros, como mucho, reconocernos en las cosas que hacemos y por el amor que nos tenemos. Pero la gloria a Dios. Se me ha hecho el tiempo. Veo que ya estamos en las 10 de la noche, así que nos despedimos por hoy. Que el Señor os bendiga. Mañana es martes. Recuerda, no hay reuniones en la iglesia, estamos por ahí algunos de vacaciones, pero no hacemos vacaciones de las cosas de Dios, aunque no nos podamos reunir físicamente, pero sí tendremos nuestro estudio a través de este medio, como hoy, en directo, por Facebook, y así que no vayáis nadie al local de reuniones, pero conéctate. 9 de la noche vamos a estar toda la semana a esta hora, para que no haya confusiones. 9 de la noche, mañana martes, nos reuniremos para estudiar la palabra de Dios. ¿Os parece bien? Espero veros mañana. Que el Señor os bendiga, que el Señor os cuide y si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver. Un abrazo muy fuerte a todos.